Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy en este martes 21 de mayo de 2019 abriendo junto a ustedes una a una las persianas de la ventana 14 para asomarnos a los temas y a las noticias más importantes del día en Cuba. Hoy estaré hablando de que la isla ha recibido el primer lote de vagones chinos para intentar recuperar la red ferroviaria. Por otro lado, 2 edificios de oficina se alzarán en el lugar de la tribuna antiimperialista de La Habana. Un piloto retirado cuestiona el informe sobre las causas del accidente de Cubana de Aviación. Y por último, una pincelada que me llena de felicidad. El diario 14 y medio cumple 5 años hoy de informar desde dentro de Cuba. Pues bien, presentados los temas, voy a aprovechar para revolver y tomarme, como siempre de lunes a viernes, mi cafecito informativo junto a ustedes. Está recién colado, breve, todavía caliente, un poco amargo, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito mañanero, les recuerdo que pueden ampliar todos los temas y las noticias en las páginas del diario digital 14 y medio. Y pues bien, les decía que Cuba ha recibido esta semana el primer lote de vagones procedentes de China. En este caso se trató de 56 vagones de un total de 240 coches que deben llegar a lo largo de los próximos meses desde ese país asiático. Esto forma parte de un convenio, un acuerdo en que China ha dado un crédito de 150 millones de dólares para que la isla pueda hacerse con estos vagones y también, por otra parte, Rusia está suministrando las locomotoras. Esto por un lado es una buena noticia, claro, vivimos en un país donde el transporte lleva muchos años colapsado, deteriorado y especialmente el ferrocarril se ha convertido ha pasado de ser un emblema, un símbolo y un orgullo nacional a convertirse en un medio de transporte muy poco valorado por los pasajeros debido a su inestabilidad, a su deterioro, la falta de frecuencias, de muchísimas frecuencias de ruta y también, por las tardanzas y el mal estado interior de los vagones, de manera que aquello que había sido una red ferroviaria que llenaba de orgullo a los nacionales se ha convertido en algo que la mayoría de la gente rechaza y prefiere moverse en ómnibus, intentar hacer autostop, quizás moverse en un vehículo por las carreteras antes que apelar al ferrocarril. Por tanto, es una buena noticia, evidentemente, que estén llegando estos vagones, pero siempre surge la duda cuando hay este tipo de importaciones y se hace una gran ceremonia oficial anunciando prácticamente que los problemas están a punto de solucionarse, siempre surge una pregunta y es cuánto van a durar y cómo se van a mantener estos vagones cuando empiecen a romperse sus piezas de repuesto. No es una pregunta marcada por el pesimismo, sino por la experiencia. En otras ocasiones hemos visto la llegada a Cuba de otros vehículos, otras donaciones, otras compras, también que han parecido ser la solución a un grave problema, pero con el tiempo, los malos manejos, la falta de piezas de repuesto, la sobreexplotación y también la falta de reparaciones ha hecho que se deterioren. Por tanto, siempre que vemos algo así nos preguntamos cuánto van a durar estos coches y cuánto realmente se va a restablecer la red ferroviaria. Vamos a cruzar los dedos, esperemos que al menos en los próximos meses notemos una mejoría dentro de la isla, de esta isla larga y estrecha, en lo que me gusta llamar la gran serpiente de hierro que es el ferrocarril. Pues bien, dicho el primer tema, me voy a la segunda noticia del día, que como les comentaba, tiene que ver con la caída de un símbolo oficial. Todos los que conocen la ciudad de La Habana habrán visto la llamada tribuna antiimperialista, una zona de congregación de masas donde está ubicada muy cerca al malecón de La Habana, a unos metros del muro del malecón y justamente frente a la portada de la actual embajada de Estados Unidos en Cuba.
Esto fue un centro de congregación, una plaza creada a inicios de este siglo, fundamentalmente alrededor del caso del niño Elian González, cuando el oficialismo empezó a convocar a los cubanos para reclamar el regreso del niño, y a partir de ahí se convirtió en un espacio para la congregación política, para la algarabía ideológica, para conciertos de corte más bien, de reivindicación política de las letras de las canciones, y otros conciertos sí ya que no tenían que ver directamente con la política. Pues esta tribuna antiimperialista fue un símbolo de esa época, la época de las congregaciones constantes, la época del voluntarismo de Fidel Castro, y ahora parece que se va. Se va porque ayer una reportera de nuestro diario 14 y medio pasó por allí y habló con el jefe de obra que está en el lugar haciendo la demolición de parte de la infraestructura, y nos ha confirmado que se van a levantar allí 2 edificios de oficina. Pues sí, esto marca un poco el cambio de los tiempos. Era una tribuna también que costaba muchísimo mantener por su estructura, tenía 138 mástiles enormes, donde una vez se colocaron unas banderas negras. Era una imagen bastante pavorosa en la ciudad, ver batir esas enormes banderas negras sobre los mástiles. En ese lugar que una vez fue el símbolo de la protesta oficial constante, ahora los nuevos tiempos sencillamente van a dar paso a 2 edificios de oficina. Esto es muy sintomático, y les decía que el lugar llevaba reparaciones constantes debido al salitre, a la exposición, también a la cercanía del mar, a las inundaciones, así que era un costo tremendo mantener ese lugar, que más allá del símbolo político e ideológico tenía muy poca funcionalidad. Pues bien, me voy con un tema que hemos tocado en estos días y que tiene que ver con el accidente de avión, el dramático accidente de avión que el año pasado, el 18 de mayo de 2018, se cobró la vida de 112 personas en las cercanías del Aeropuerto Internacional José Martí. Como saben, recientemente y después de un año de espera, se dieron unos breves resúmenes de la investigación. En este resumen de la investigación se le achacaba a la tripulación, especialmente a los pilotos, la culpa del siniestro, porque según lo investigado, según este informe, pues había habido un problema de desbalance con la carga. Ahora ha aparecido un piloto jubilado de Cubana de Aviación. La aerolínea que sufrió el accidente era un avión rentado a una firma mexicana, pero volaba bajo el sello de Cubana de Aviación, la aerolínea estatal cubana. Ahora un piloto retirado de esa firma estatal ha cuestionado la manera en que se ha dicho el informe y sobre todo lo que se ha anunciado que fueron las causas del siniestro. Ovidio Martínez López pues ha dicho que el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba pues no ha dejado muchos huecos, muchas ausencias sobre cuál fue el resultado del análisis de las cajas negras, y sobre todo porque han echado toda la culpa a la parte mexicana, pero sin embargo, según Martínez López, en el contrato de arrendamiento de la nave se tenía que estipular si el peso y el balance lo hacía la tripulación o lo hacía el personal especializado de estaciones. Esa copia del contrato entre ambas partes, Cubana de Aviación por un lado y la compañía mexicana Global Air, no ha sido mostrada. Y bueno, pues ahora se le achaca a la tripulación el origen del desastre. Por otro lado, Martínez López también habla de la responsabilidad de Cubana de Aviación al contratar a una nave de una aerolínea que ya había tenido serias denuncias o malas referencias por los problemas de deterioro de sus naves, el envejecimiento también de los equipos, y cree que en realidad las autoridades cubanas están desviando las responsabilidades para
achacarlas a errores de la tripulación. Entonces dice que el informe denota una falta grave de seriedad y de subestimación a los familiares de los accidentados. Una manera de evadir también la responsabilidad de una indemnización material y económica para las familias de las víctimas. Pues bien, con esto me voy al último tema que les decía, me toca mucho y me llena de felicidad, porque tiene que ver con esa criatura informativa y periodística que nació hace 5 años, un 21 de mayo de 2014. Sabe que me gustan los números, además del café amargo, y pues hace 5 años nació el diario digital 14 y medio, una ventana que abrimos desde Cuba para informar sobre la realidad, contar el día a día y sobre todo aquellos dos grandes objetivos que nos propusimos cuando nacimos. Creemos que hemos logrado mantenerlos, aunque todavía hay mucho que hacer. Uno de los objetivos era tratar de hacer un periodismo cada día más profesional, con más estándares internacionales, con más confirmación, más fuentes, mayor riqueza también de lenguaje, y eso pues ha sido un reto en un país donde la prensa independiente está ilegalizada, donde muchos profesionales temen trabajar o colaborar con medios no reconocidos por el Estado. Así que ahí están los reportajes, las galerías, las entrevistas, miles y miles de palabras que hemos logrado publicar a pesar de todo, incluso de que nuestro sitio está bloqueado en los servidores nacionales. Y el otro pilar era mantener nuestra autonomía económica, y sí, lo hemos logrado. Ha sido dificilísimo, pero gracias fundamentalmente a un programa que tenemos de apoyo de los propios lectores, un programa de membresía, hemos logrado mantener esa independencia y no recibir un centavo ni de gobiernos, ni de partidos, ni de grupos en el poder. Así que ahí vamos, lo que falta es seguir haciendo camino al informar. Muchas gracias y hasta mañana.